en Radio del Pacífico. Es tiempo de compartirles las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Es nuestra agenda informativa de cada fin de semana en Así Marcha el Mundo Evangélico. Envíenos sus informaciones a nuestro correo electrónico prensa@grupopacifico.org o llámenos al 424-8759. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos. Saludos como siempre con mucho entusiasmo al estar con ustedes para compartir el desenvolvimiento de la vida cotidiana, buscando siempre el apoyo mayor en nuestra fe como cristianos. La complejidad de los quehaceres de la vida son muchos, involucrando a toda la familia, como en este caso que involucra a nuestros niños y adolescentes, al acercarse el inicio de las clases escolares del mes de marzo. Parte importante de la formación es la educación. Sin embargo, muchas veces hay complicaciones. Esto no es otra cosa que confusiones ideológicas, situaciones propias de los tiempos agitados, producto del mundo globalizado, estimulado por las comunicaciones mundiales. Y es de gran importancia tomar el verdadero sentido al tema de la educación, que involucra al alumno, al profesor, pero también la infraestructura de las instalaciones. Todos recordamos el paso por las aulas, desde el kinder, la primaria, la secundaria, condiciones de formación básica, con una temática de formación integral, aspectos de preparación para la vida en todas sus formas, física, emocional, espiritual y de formación en base al conocimiento para defenderse, en base al trabajo para la vida. Desde el siglo pasado tenemos en nuestro medio colegios cristianos, producto básico del servicio social de la Iglesia Evangélica, algunos con más de 100 años, es decir, producto de las misiones. Es el caso del Colegio María Alvarado de la Iglesia Metodista, con reconocida reputación en la formación de las niñas. El Colegio San Andrés de la Misión Presbiteriana para varones, que la sociedad peruana ha reconocido en sus brillantes educadores la formación y el aporte de bien a la sociedad peruana. Y en esta primera media hora de programa les traeremos información de estos y otros colegios cristianos, cómo piensan los actuales directores, cuántos cambios y qué repercusión tienen en la educación actual de nuestros niños y jóvenes. Es trascendente este tema en todo sentido. En tanto, en Así Marcha el Mundo Evangélico, nuestros principales titulares. Hoy en Así Marcha el Mundo Evangélico. El Templo Catedral de Fe presenta campamento de jóvenes Sunset Camp. Sociedades Bíblicas y Nuevas Sendas presentan conferencia El amor conyugal y los 4 caballos del Apocalipsis que lo destruyen. El Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios del Perú informa de Congreso de Matrimonios. Se viene Marco Barrientos y su banda en Lima, celebrando 30 años en el Estadio Nacional Tribuna Norte. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Ante todo, no hagas daño. Es el título de un libro escrito por un famoso neurocirujano británico, quien toma en cuenta las circunstancias por las cuales pasa en una cirugía, tan delicada como es el cerebro humano, surcando por una red de venas, arterias y conexiones neuronales, donde se originan nuestros pensamientos, recuerdos y sueños, expresada con sobrecogedora sinceridad y crudeza. La expresión de este libro es de gran sentido moral y filosófico, por lo cual reproduzco frente a la calamidad mundial que se refleja sin censura en la vida social. Y nos hace falta porque atalla a todos en lo personal para aplicarlo en forma permanente, dentro de un conglomerado de presiones que puede ser comparado con lo que el autor describe sobre el cerebro humano. Su incumbencia es evitar hacer daño, una palabra profunda llena de maldad. Se nos presenta en la familia, en el trabajo,
y también en la vida eclesial y social, y que acarrean desastres, que nos provoca temor. Sin embargo, apliquemos el bisturí para una cirugía final y delicada, para nuestra existencia brillante dentro de un mundo maravilloso. La decisión no es fácil dentro de la incertidumbre de nuestra condición de enfermos. Por tanto, la cirugía está en nuestras manos. Algo debemos hacer, porque si no hacemos, es peor. Así que la voluntad puede ser difícil, pero necesario, para evitar mayores tragedias. En cualquier momento campea la incertidumbre. Pasamos en la vida por experiencias y siempre desde niños necesitamos que alguien nos guíe. Esto puede ser fácilmente aplicado a lo que nos muestra el universo, que resulta difícil de entender con la simple razón. Es necesario de algo mayor en nosotros para valorar todo el bien que nos da, recibiendo vida y vida en abundancia. Ya estamos entonces en la esfera espiritual. El vacío que traemos solo puede ser llenado por Cristo. Es la cirugía mayor denominada la circuncisión del corazón. Aquella marca indeleble que produce frutos de bien contra el mal, basados en el amor al prójimo como a nosotros mismos. Podemos fallar, pero no estamos asustados. Cada uno debe saber cómo es, sin arrogancia, tratando bien a sus semejantes. Practiquemos la moral como filosofía de vida. El bien es de gran precio de nuestro mundo interior, que nos ayuda en lo que somos y sabemos, como el neurocirujano del libro, para realizar operaciones de vida y no de muerte. Este mundo nos necesita. Pacífico Comunicaciones Online, Radio, Televisión, Prensa, Internet. Y en Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Y desde el siglo pasado tenemos en nuestro medio colegios cristianos, producto básico del servicio social de la Iglesia Evangélica, algunos con más de 100 años, es decir, producto de las misiones. Es el caso del Colegio María Alvarado de la Iglesia Metodista, con reconocida reputación en la formación de las niñas, el Colegio San Andrés de la Misión Presbiteriana para Varones, que la sociedad peruana ha reconocido en sus brillantes educadores, la formación y el aporte de bien a la sociedad peruana. Y en esta oportunidad, el aporte de bien de la sociedad, estaremos trayendo para ustedes una información de estos y otros colegios cristianos, cómo piensan los actuales directores, cuántos cambios y qué repercusión tienen en la educación actual de nuestros niños y jóvenes. Es trascendente este tema en todo sentido. Y como ya lo habíamos comentado, en esta primera media hora del programa estaremos trayendo información, datos sobre colegios cristianos, cómo piensan los actuales directores, cuántos cambios y qué repercusión tienen en la educación actual de nuestros niños y jóvenes, en trascender el tema en todo sentido. Vamos a conversar a continuación con el hermano David Galarza, jefe de normas de la institución educativa particular Buenas Nuevas de Casa de Oración en San Miguel, a quien saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, hermano Juan. ¿Cómo está usted? Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio del Pacífico. Aquí hablando en representación de la licenciada Mayra Proaño, quien tiene a cargo pues la dirección del Colegio Buenas Nuevas, que cumple este año 32 años del servicio a nuestra comunidad, aquí Correcto. En el distrito de San Miguel. Correcto. ¿Cómo compara la educación de hoy con los tiempos en que usted ha sido estudiante? Bueno, es un poco complicado este detalle, toda vez que la mayoría de nosotros ha estudiado en los colegios públicos. En el tiempo que yo estudié en una gran unidad escolar. Sin embargo, en la gran unidad escolar siempre hemos tenido docentes, lamentablemente, en el área de inglés y educación física, que
pasaron 5 años y lamentablemente ninguno de nosotros ha podido aprender demasiado de estas materias, ¿no? Entonces eso ha sido muy complicado para nosotros, aparte de las huelgas que se ha vivido en el tiempo que yo era estudiante, de constantes paros de parte del sindicato de profesores y muchas políticas del Estado que entorpecían cada día la educación, a diferencia de hoy, ¿verdad? Que hoy en día ese tema se ha superado notablemente. Si bien es cierto, la educación no es pues en el sector público y en el sector privado de pronto una de las mejores de nuestro continente, pero veo que sí, ha habido sustancialmente avanzando, progresando y hasta hoy en día se están preocupando por las políticas de la educación. Correcto. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas, a su parecer, en la enseñanza de hoy? Bueno, eso también es un poco interesante de compartir. Con respecto a las ventajas, el día de hoy tenemos educación semipresencial, educación presencial, educación prácticamente que uno puede aprovechar. Hoy en día la ventaja es que tú puedes estudiar una carrera hasta universitaria vía internet, ¿no? En cuanto a las desventajas, también vemos que hay poca presencia del hogar en el colegio. Los padres matriculan y luego no los ves hasta la clausura muchas veces. Hogares que lamentablemente tienen a los padres separados y los estudiantes no reconocen autoridad, no reconocen cuando van al colegio al maestro como una autoridad. Bueno, y en el sector público es más complicado aún todavía. Hoy en día la situación en la educación se ha tornado muy violenta, por eso que han implementado el Ministerio de Educación, el CICB también, para denunciar este tipo de problemas. Pero básicamente, en cuanto a las ventajas, seguimos implementando, promoviendo que nuestros docentes siempre estén capacitándose. Esto como colegio particular, y también vemos que el Ministerio de Educación en el sector público también se está preocupando, está poniendo su granito de arena. Han implementado más horas de inglés, han implementado más horas de educación física, pero esperemos, como yo le decía al inicio, que esto pueda pues mejorarse, tenga una mejor supervisión y los estudiantes tanto de colegios públicos y privados puedan tener una educación mucho mejor de la que yo he podido tener. Correcto. Señor Galarza, ¿cuánto influye en la educación posmoderna la sociología de los estudiantes de hoy? Mira, influye al punto de que la mayoría de nuestros estudiantes, usted ha visto que ya escuchan músicas con mucha influencia moderna, el modo de vestir, el modo de convivir en el colegio también, lamentablemente eso nos complica porque traen al colegio todo ese estilo de vida y lamentablemente aquí nosotros tenemos que trabajar muchas veces solo, por eso digo lamentablemente, ¿no? Y la presencia de los padres sigue siendo muy poca debido a que ellos están también preocupados por desarrollarse de manera personal y también de pronto con las familias que tienen pues a los padres muy lejos o en el extranjero, también muchos de ellos trabajando para poder darles mejor educación a sus hijos. Así es de gran importancia el tomar el verdadero sentido al tema de la educación, que involucra al alumno, al profesor, pero también la infraestructura de las instalaciones de los planteles. Y en esta primera media hora de Así Marcha el Mundo Evangélico, justamente estamos conociendo y compartiendo con ustedes algunas interrogantes, los protagonistas. Señor Galarza, de la institución educativa particular Buenas Nuevas, le agradecemos su tiempo por haber estado con nosotros aquí en Radio del Pacífico. Muy amable. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan para poder también dar a conocer a la comunidad cristiana y también pues a Lima Metropolitana del servicio que damos
nosotros aquí como colegio cristiano en el distrito de San Miguel. Gracias, muy amable, buenos días. Buen día. Están ustedes acompañándose de Radio del Pacífico, es una nueva edición de Así Marcha el Mundo Evangélico y estamos compartiendo con ustedes las voces de encargados, directores de diversas escuelas de la ciudad que tienen ese compromiso con los alumnos, los docentes para el manejo de la educación en nuestro país. Y en esta oportunidad vamos a charlar con la directora de la institución educativa particular Colegio Los Peregrinos de San Juan del Lurigancho, Magdalena Martel Fernández, quien ya se encuentra aguardando, a quien saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, hermano Juan, mucho gusto en saludarle, también a los radioescuchas del Radio Pacífico, los saludo, queridos hermanos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra institución, Los Peregrinos, es una institución cristiana que está a la vanguardia de la educación, impartiendo valores cristianos. Tenemos nosotros 35 años de creación. Gracias al Señor. Dígame, señora Martel, ¿cómo compara la educación de hoy con los tiempos en que usted era estudiante? Bueno, en la época antigua nuestra educación era más castrante. Nosotros solamente éramos recepcionistas, éramos escuchas de nuestros maestros, éramos muy memoristas y como ellos mismos tenían el lema que la educación entra con sangre, ¿no? Entonces eso era el prototipo de educación antigua. A comparación de nuestra época actual, la educación es diversificada, flexible, más humana y en nuestra institución impartimos esta educación a base de valores cristianos, esos valores que el Señor a nosotros nos ha dado, porque es un Dios de amor, de bondad, de cariño. Es nuestra línea axiológica de nuestra institución. ¿Qué ventajas y desventajas, a su parecer, en la enseñanza de hoy? Las ventajas que tiene la enseñanza de hoy es pues que está basada a la tecnología. Nuestros alumnos pueden desarrollar sus habilidades y destrezas en esta sociedad. Las lecciones, las enseñanzas ya son impartidas a base de un contexto real. Esa es una gran ventaja. También tenemos pues los medios de comunicación también que de una u otra manera influyen en la educación. Pero si nosotros hablamos de las desventajas, podríamos decir que en el mundo actual en que estamos viviendo, muchas instituciones, muchas personas nos hemos alejado de la palabra del Señor. Entonces, esa es la desventaja que nosotros podríamos tomar en cuenta. Y en cuanto a cuánto influye en la educación postmoderna la sociología de los estudiantes de hoy, ¿qué tendría que compartir? En esta educación postmodernista siempre manejamos la área tecnológica y esta área nos permite separarnos cada día del valor humano en que nosotros estamos. Ya pensamos más en el mundo cibernético y sin embargo nuestros estudiantes de hoy están ensimismados en este mundo tecnológico desde el hogar. Y acá en nuestra institución nosotros también sí estamos a la vanguardia de esta educación postmodernista, pero a la vez con nuestras líneas axiológicas que tenemos como un colegio cristiano y como algo que impartimos nosotros en Romanos, que hablamos sobre nuestra vida espiritual, que está compartida pues en el amor de Dios, en un amor de bondad, en un Dios de ayuda, en esa fe que cada uno de nosotros como maestros y todo nuestro personal de nuestro centro educativo lo imparte, el amor a Dios, de orden, de bondad y de también rectitud. Bien, le agradecemos por estar con nosotros en esta edición de Así Marcha el Mundo Evangélico. Gracias por aceptar nuestro llamado y que tenga pues un buen fin de semana, muy amable. Igualmente, hermano, que el Señor los bendiga y también a sus radioescuchas. Qué importante el poder dialogar con los directores de colegios cristianos que intercambian con nosotros ideas y a su vez la importancia que tiene pues la educación en nuestro país. Y este colegio
Fue fundado un 13 de junio de 1917 en Lima y han egresado de sus escuelas, de sus aulas, destacados hombres que han contribuido al desarrollo cultural, económico y político del Perú. Se trata del Colegio San Andrés. Vamos a dialogar a continuación con su actual director, con el señor César Morales, a quien saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a todos los oyentes del programa. Para nosotros, desde el Colegio San Andrés, es un gusto el poder saludarles. Como has mencionado, yo soy el actual director del colegio, estoy desde el mes de enero. Este año es un año muy especial para el Colegio San Andrés porque estamos celebrando nuestro centenario y como sí bien lo has dicho, han egresado personalidades de nuestro colegio, personas que han impactado en nuestra sociedad, periodistas, médicos, hay profesores, gente que de la cultura como el historiador Julio Kotler, por ejemplo, el pintor Eduardo Moll, el periodista Marco Aurelio de Negri. Hemos tenido hasta un presidente de la República, el general Nicolás Lindley, y hubo hasta un héroe, ¿no? Alfredo Salazar Sauquel, cuyo nombre tomó el Parque Salazar en Miraflores, que ahora ya es más conocido como el Centro Larcomar. Nuestra institución cumple 100 años y nosotros nos encontramos pues en una etapa de recuerdo, de celebración y en una etapa de retos también para el futuro. Así es, estamos dialogando con el director del Colegio San Andrés, César Morales, a quien le vamos a preguntar cómo compara usted la educación de hoy con los tiempos en que usted era estudiante. Bueno, yo podría decir que la educación el día de hoy es una educación que tiende a buscar la integralidad del ser humano. O sea, antiguamente yo no critico necesariamente la educación que yo recibí, pero sí la he encontrado más enfocada en el aspecto cognitivo. O sea, educación se entendía como transferencia de información y aquella persona que podía recordar más los conceptos o tenía una memoria privilegiada, pues era aquel que sacaba los primeros puestos. Pero ahora la educación se torna más integral, busca más áreas de desarrollo del ser humano y eso pues yo lo considero como un avance en nuestra educación, ¿no? Así es, que interesante todo esto que nos comparte. ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas, a su parecer, en cuanto a la enseñanza de hoy? Bueno, justamente esta integralidad de la cual yo hablo presenta también su parte de ventaja. Es más afectiva, o sea, busca también desarrollar la parte de la emoción de la persona. O sea, creo que no hay que olvidar que el ser humano es la suma de varios elementos, no solamente de la mente, ¿no? Sino hay que entender las emociones del ser humano porque eso se desarrolla, tiene que ver con el carácter. Creo que otra ventaja es el énfasis en las capacidades que puede tener la persona. Creo que todos nosotros tenemos cualidades, habilidades especiales y la educación pues lo que va a hacer y hace en estos tiempos es potenciar esas capacidades. Ahora, sí existe algún tipo de desventaja y creo yo que se ha tornado la educación muy especialista en algunas cosas. Antiguamente las personas que egresaban de los colegios podían trabajar en diversas ramas de la labor, pero ahora se torna mucho más especial. Entonces la especialización de alguna manera quita la perspectiva general de lo que es el ser humano o de lo que se puede hacer en un trabajo. O sea, la especialización es buena, pero creo que a veces la excesiva especialización olvida también un panorama integral de lo que sería ya una empresa, una institución, el lugar en donde se van a desempeñar nuestros egresados. En Radio del Pacífico estamos conversando con el director del Colegio San Andrés, señor César Morales, a quien le vamos a preguntar a continuación, ¿usted cuánto cree que influye en la educación postmoderna la sociología de los estudiantes de hoy? Bueno, yo creo que influye. O sea, cuando yo entiendo la sociología de los estudiantes de hoy como el contexto social en donde cada uno vive. Ciertamente existen diferencias por cuestión de economía, por cuestión de localización,
pero existe también un gran nivelador, que esas son las comunicaciones. Creo que antes la información era restringida para algunos pocos, ahora todos la tenemos, pero el gran problema de la educación posmoderna es que necesita orientar a los estudiantes a cómo usar la información. Ahora, es cierto, las barreras sociales, ¿no? En tanto se rompen cada vez más, lo cual me alegra, pero eso tiene que influir de manera positiva en la educación de nuestros tiempos. Tenemos que enseñarle a nuestra gente, a nuestros estudiantes, que la información es útil, pero hay que saber utilizarla. O sea, la mayor cantidad de información no necesariamente es buena, y el reto está pues justamente de cómo los profesores de nuestros tiempos podemos utilizar los avances que los estudiantes tienen en beneficio de su propia educación. A veces tendemos a que los estudiantes ya no utilicen sus celulares, pero el reto es cómo los celulares deben ser usados, ¿no? Porque ellos tienen información mucho más actual que la que los mismos profesores tienen. Entonces, creo que ese es un reto importante para todo docente, y creo que se presentan pues años de bastante desafío para la educación en nuestro país. Así es, mil gracias por haber aceptado nuestro llamado y poder departir con los oyentes de Radio del Pacífico lo que tiene que ver con la educación, que es tan importante para la sociedad. Gracias, señor Morales, por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Juan, y mis saludos para todos los oyentes de tu programa. Que Dios les bendiga. Y el Colegio María Alvarado, institución educativa confesional de la Iglesia Metodista, fue fundado en 1906 por la pedagoga y misionera norteamericana Elsie Booth de Schofield, con el propósito de ampliar las oportunidades académicas de la niñez peruana. Empieza a funcionar en un local ubicado en la plazuela de San Francisco, y de allí se traslada a La Colmena. El 18 de junio, durante la gestión de Miss Gertrude Hanks, se inaugura el edificio ubicado en la segunda cuadra de la avenida 28 de Julio. Durante todo el año, en la segunda cuadra de la avenida 28 de Julio, durante todo el año del 2006, se realizaron actividades deportivas, recreativas, culturales y pedagógicas, con motivo de la celebración de nuestros 100 años. El colegio recibe la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, en el grado oficial por su ininterrumpida y fructífera labor educativa y por la formación cristiana y humanista que brinda. En el 2012, el colegio empieza a certificar internacionalmente a sus alumnos en 2 campos importantes: el idioma inglés, para lo cual nos convertimos en Preparación Center de Cambridge, y en herramientas informáticas gracias a nuestra condición de Microsoft Testing Center. La actual directora es la exalumna del colegio, la Miss Eliana Rodríguez Lorca. La fundación del Colegio América se realiza el 15 de septiembre de 1891, siendo el primer director el señor Thomas Goode, representante de la Iglesia Metodista del Perú, persona con amplios conocimientos en materia pedagógica. Se adoptó en plan de estudio norteamericano con una enseñanza bilingüe. 3 locales sirvieron de cuna al colegio. La sección primaria e inglés fue ubicada en la avenida Sáenz Peña y la de castellano en la calle Colón 456. La sección secundaria funcionó en la calle Teatro. Por un tiempo funcionaron algunas secciones en las calles Washington y Unión. Es en 1941 que se compró el local que pertenece a la Clínica Angloamericana en Bellavista, donde queda actualmente las locaciones del colegio. De sus aulas han egresado destacados hombres y mujeres que han destacado en la sociedad. Citamos al doctor Fernando Maestre, médico psiquiatra de la promoción 1958, el señor Humberto Especiani, expresidente de la CONFIEP, promoción 1957, el señor Moisés Wall Dávila, senador y director, promoción 1932, la señora Elba Puquio de Corral, oficial internacional de las Naciones Unidas, promoción 64. Su actual director del colegio es el señor Guillermo Yoshikawa, quien a su vez es director ejecutivo interino de la Sociedad Bíblica Peruana. Y así estamos culminando la primera parte de su programa Así marcha el mundo evangélico, aquí en Radio del Pacífico. Empezamos ya la segunda media hora de programa. El pasado martes 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO. Se celebra este Día Internacional con el objetivo de promover el pluralismo lingüístico y la diversidad cultural. En este día se desea fomentar la enseñanza y la educación en la lengua materna.
La lengua materna es la primera adquirida por el ser humano con la persona que tenga contacto en la etapa inicial de la vida. Y el próximo martes 28 se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis, según lo establece una resolución del Ministerio de Salud publicada en el Diario Oficial El Peruano. En este dispositivo se indica que la declaración de este día busca incentivar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud frente a la osteoporosis. Nuevamente nuestros titulares de la semana y el desarrollo de las noticias locales, nacionales e internacionales para toda la iglesia y la sociedad. Aquí en su programa informativo, Así marcha el mundo evangélico. Hoy en Así marcha el mundo evangélico. El Templo Catedral de Fe presenta campamento de jóvenes Sunset Camp. Sociedades Bíblicas y Nuevas Sendas presentan conferencia El amor conyugal y los 4 caballos del apocalipsis que lo destruyen. Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios del Perú informa del Congreso de Matrimonios. Se viene Marco Barrientos y su banda en Lima, celebrando 30 años en el Estadio Nacional. Y el Templo Catedral de Fe presenta campamento de jóvenes Sunset Camp del viernes 3 al domingo 5 de marzo en Cahuay, kilómetro 86 de la Panamericana Sur. Más información al teléfono 944-57-6226. Nos amplía la información Josué Díaz. Bienvenidos a todos los oyentes de Radio del Pacífico. Les invitamos a nuestro campamento, los jóvenes de Catedral de Fe, a este 3, 4 y 5 de marzo. Vamos a pasar un tiempo increíble, un tiempo alucinante en la palabra de Dios. Así que ven, invita a tus amigos, inscríbete en Catedral de Fe, ubicado en Cahuay. Puede comunicarse con nosotros el 944-576-226. Así que ven, anímate, el valor es de 150 soles. Dios le bendiga. Josué Díaz, de Catedral de Fe. Sociedades Bíblicas y Nuevas Sendas presenta conferencia El amor conyugal y los 4 caballos del apocalipsis que lo destruyen, a cargo del Dr. José Valdeón, terapeuta familiar y de parejas. Sábado 25 de febrero, 9 de la mañana, Avenida Petituars 991 Lima. Nos amplía esta información Claudia Ibáñez. Muy buenos días, les saluda Claudia Ibáñez desde la Sociedad Bíblica. En esta oportunidad quiero hacerles una invitación para que ustedes puedan asistir a la plenaria denominada El amor conyugal y los 4 caballos del apocalipsis que destruyen el amor de una pareja. Para cualquier información pueden llamarnos al 240-1085 y también nos pueden escribir al correo centronuevassendas@gmail.com. Nos pueden ubicar en nuestra página web nsendas.com. Están cordialmente invitados todos ustedes este sábado a las 9 de la mañana. No lo olviden, 9 de la mañana. Gracias. Por otro lado, el Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios del Perú informa del Congreso de Matrimonios, sábado 25 de febrero, plenarias con temas importantes desde las 4 de la tarde, para la edificación y bendición del hogar con principios bíblicos para el matrimonio. Culminaremos con una deliciosa cena. Dios trae su bendición y gloria sobre tu matrimonio y familia. Te esperan en Teodoro Cárdenas 450 Santa Beatriz, altura 12 y 13 de la avenida Arequipa. Continuamos con más información. Es Así marcha el mundo evangélico a través de Radio del Pacífico. Marco Barrientos y su banda en Lima. Jueves 9, talleres en el Templo de la Misión Internacional La Iglesia de la Familia, Avenida Javier Prado y Arequipa. Y el sábado 11 de marzo en concierto, el encuentro celebrando 30 años en el Estadio Nacional Tribuna Norte. Invitado especial, Miel San Marcos. Ven a este encuentro, entradas a la venta en Teleticket de WOM y Metro. Escuchemos la invitación de Marco Barrientos. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos de Lima, Perú? Les saluda Marco Barrientos y con mucho cariño es que les anuncio que vamos a estar nuevamente en su ciudad el 11 de marzo. Un gran concierto, una celebración a Jesucristo con toda la banda en vivo. Estamos presentando nuestra nueva producción El Encuentro y también celebrando 30 años de hacer música para el Señor. No te lo pierdas en la tribuna norte del Estadio Nacional el 11 de marzo a las 7 de la noche. Es una noche para el recuerdo, una noche para bendecir al Señor Jesucristo y proclamar su grandeza en todo Perú. Ahí nos vemos.
Segunda conferencia, 4 campos del Evangelio, organizado por la Primera Iglesia Bautista de Pitkin, Estados Unidos, con la participación de expositores internacionales, los días martes 28 de febrero, miércoles 1 y jueves 2 de marzo, desde las 9 de la mañana, en el auditorio de la Primera Iglesia Evangélica de Lima, Avenida Garcilaso de la Vega, 1734, frente al Parque de la Exposición en Lima. Ingreso libre. Campaña Seamos Útiles 2017, campaña solidaria que busca promover de útiles escolares a los niños del programa Pan de Vida de la Sociedad Bíblica Peruana. Puedes colaborar llevando útiles escolares en buen estado a la Sociedad Bíblica Peruana o llamando al 433-0077 para recoger su donativo. Informes en Sociedad Bíblica Peruana, Avenida Petituars 991, Santa Beatriz, Lima. Y la Universidad Seminario Bíblico Andino, USPA, invita al examen de admisión sábado 11 de marzo. Informes al 423-2623. Corazones en Acción anuncia programa de pies con paquetes de útiles escolares, de vuelta al cole, donación para la compra de útiles escolares. Informes en Avenida La Molina Este 793, oficina 302 La Molina, o comunicándose al 993-520-563. Asimismo, la comunidad cristiana Agua Viva presentará el del 24 al 25 de marzo Radiante, con la participación de Carla Hornung, Gloria Montero, Ingrid Rosario, Yulisa y Mirta Hornung, en el Centro de Convenciones Agua Viva, ex Coliseo Mauta, esquina Avenida Naciones Unidas y Avenida Arica, Lima. Teléfono 619-1700. Radio del Pacífico. Transmiten Radio del Pacífico. Radio del Pacífico. Iniciamos el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico y a continuación tenemos comunicación desde Arequipa con Daisy Campos. Adelante. Para informarles que este viernes 24, la comunidad cristiana de Arequipa, a partir de las 9 de la noche, abrirá sus puertas para realizar, como siempre, su vigilia de fin de mes, correspondiente al mes de febrero, esperando, como siempre, la participación del público en general, principalmente de sus congregantes. Como siempre, para poder orar por nuestra ciudad, autoridades, familias y por la iglesia. Como siempre, esperando de que todos los creyentes puedan siempre considerar a la oración como fundamental para el soporte de nuestra ciudad. Para Radio del Pacífico, informó Daisy Campos desde Arequipa. Continuamos con el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Vamos a darle los buenos días para nuestro amigo, colaborador Ricardo Castrillón, que ya se encuentra para darnos detalles de informaciones desde la ciudad de Tacna. Buenos días, adelante. Buenos días, desde Tacna, su hermano en Cristo, Pastor Ricardo Castrillón. Les informo, como sabemos que los bolivianos añoran el mar, los hermanos de la Iglesia Filadelfia de las Asambleas de Dios de La Paz, Bolivia, vendrán de retiro a las playas de Boca Río de Tacna los días 24, 25 de este mes. Ellos alquilaron los ambientes de la Casa de Retiro de las Asambleas de Dios del Perú en dicha playa. Nos hicieron conocer que su programa tendrá conferencias bíblicas, oración de intercesión, y dice, una mojada en las aguas del mar. Deseamos que los pase bien. La Casa de Retiro tiene pabellón para damas, para varones, con sus camarotes para unos 100 personas, cocina, comedor, un auditorio para 400 personas, que sirve a todo el pueblo evangélico. Así que Dios bendiga a los hermanos de Bolivia. Ricardo Castrillón desde Tacna para Radio del Pacífico. Bendiciones. Seguimos en el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico y ahora recibiremos información desde Pisco con Carlos Yaja. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Les informa desde Pisco el pastor Carlos Yaja. Bueno, estamos en todos los preparativos, pues, para el día 4 de marzo. Nos hemos reunido en estos días con el párroco de la Iglesia Católica, la Fraternidad de Pastores y alguna comisión de las APAFAS, con la única finalidad de marchar contra la ideología de género, y nos estamos preparando
para el día 4 de marzo, toda esta comitiva con carteles, con pancartas que irán a salir. Así que esos son los preparativos aquí en la ciudad de Pisco. Está informando el pastor Carlos Yaja para Así Marcha el Mundo Evangélico. En Radio del Pacífico estamos listos para empezar el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico y los hemos escuchando noticias que llegan desde Israel, desde el Ministerio Puentes para la Paz. Está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está, Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Esta es la información. Reunión entre Trump y Netanyahu reafirma vínculo inquebrantable entre Estados Unidos e Israel. Son porciones de un artículo por Elsie Posselt en Bridges for Peace. La reunión del 16 de febrero en la Casa Blanca en Washington, D.C. fue la primera en que Netanyahu y Trump se saludaran como líderes mundiales. Los medios de comunicación internacionales e israelíes concuerdan en que el tema principal de la discusión fue lo que The New York Times describió como, y citamos, el echar por la borda 2 décadas de ortodoxia diplomática por parte del presidente Trump, declarando que Estados Unidos ya no insistirá en la creación de una nación palestina como parte del acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Cierra la cita. Según The Jerusalem Post, Trump es el primer presidente estadounidense, y citamos, en refrenar de jurar lealtad a la idea del paradigma de 2 estados y de abrir la puerta a la posibilidad de ideas alternas para alcanzar la paz entre los israelíes y los palestinos, incluyendo la región más amplia. Cierra la cita. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no abdicó a su compromiso con la idea de 2 estados para 2 pueblos. Aludió a su continuo apoyo de la solución, diciendo que su opinión no ha cambiado desde que discutió la opción de 2 estados por primera vez en 2009. Sin embargo, el primer ministro declaró, y citamos, «Podemos aprovechar esta oportunidad histórica que por primera vez en mi vida y por primera vez en la vida de mi país, naciones árabes en la región no ven a Israel como un enemigo, sino que lo ven cada vez más como un aliado». Cierra la cita. Netanyahu añadió, y citamos, «Tenemos que procurar nuevas maneras, nuevas ideas sobre cómo reiniciar y adelantar la paz. Y creo que la gran oportunidad de paz proviene de un esfuerzo regional que involucre a nuestros nuevos compañeros árabes en la búsqueda de una paz más amplia y una paz con los palestinos». El motivo de oración es el siguiente. Pida a Dios que dirija los pasos de Netanyahu y le dé sabiduría. Continúe orando por la relación entre Israel y Estados Unidos y por las negociaciones de paz en el Medio Oriente. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en Proverbios capítulo 18, el verso 10, que dice así: «El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo». Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Terry Ridering para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez la participación de nuestra corresponsal en Georgia, Estados Unidos, Janet Swanson, con información. ¿Cómo está, Janet? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, amigos de Radio del Pacífico. Aquí les traigo la información. Los rumores se difunden cual incendio aquí en Georgia sobre las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Según las noticias, los agentes de este organismo han sido instruidos para tratar a todo inmigrante no autorizado en suelo estadounidense como prioritarios para ser deportados. Se dice que el presidente Trump ha resucitado el programa de comunidades seguras que se inició en la era de Obama, el cual automáticamente chequea bases de datos de inmigración para identificar personas en las cárceles locales, permitiendo a los agentes del ICE solicitar a los oficiales de cada ciudad entregar a los inmigrantes para ser deportados. En otras palabras, la expectativa de las cosas que vienen produce que nuestros corazones desfallezcan. Así que si nuestro corazón está enfocado en lo negativo del futuro, entonces efectivamente nos enfermaremos de temor y angustia.
Pero si nos enfocamos en la solución y no en el problema, ¿qué sucederá entonces a nuestros corazones? Nos reunimos con el jefe de la policía de Statesboro para preguntarle acerca de todos esos rumores. Y esta fue su respuesta. Estamos haciendo cumplir la ley y eso es todo. No estamos buscando inmigrantes para arrestarlos. Sin embargo, si alguien tiene antecedentes criminales, si está manejando sin licencia, en efecto será deportado. Si maneja sin licencia pero no tiene antecedentes penales, puede ir a la cárcel y pagar una multa, pero no será deportado. No iremos de puerta en puerta para separar personas de sus familias sin razón. Para ser deportado, la persona tiene que ser un criminal. Así que, quienes viven aquí sin estatus legal y no sean criminales, no tienen nada que temer. Si no son criminales, mis palabras para ellos son: la verdad les hará libres. Así que te pregunto hoy, ¿en qué estás enfocando tu mente y corazón? ¿En rumores y mentiras o en la verdad? Desde Statesboro, Georgia, en los Estados Unidos, les reportó su corresponsal, Janet Swanson. Es tiempo de compartir más información internacional y esta vez Esteban La Rosa de Radio Transmundial es el encargado de traernos noticias desde Montevideo, Uruguay. ¿No es así, Esteban? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan. Qué alegría estar contigo nuevamente y compartir este tiempo. Por primera vez en Uruguay llegó y desembarcó la Cumbre Global de Liderazgo en el 2016. La Asociación Willow Creek de los Estados Unidos trajo a Uruguay este evento internacional cuyo propósito, nos dicen, es crear desarrollo de liderazgo de primer nivel para energizar a los cristianos y movilizar a la Iglesia globalmente. Se trata de una serie de conferencias que se vienen transmitiendo en más de 100 países desde el año 92. En esta primera vez en Uruguay compartieron exposiciones oradores como Bill Hybels, que es fundador y pastor principal de la iglesia Willow Creek, Ed Catmull, presidente de Walt Disney Animation Studios, y Sheila Hinn, profesora de la Facultad de Derecho de Harvard. Esto tuvo lugar ahora en marzo, pero ha tenido gran repercusión por el tipo de oradores que han estado viniendo. En realidad no estuvieron presentes, sino que son retransmisiones vía video de la conferencia original que se realiza en los Estados Unidos, y esta cumbre se hizo por primera vez en Uruguay, aunque tiene presencia en muchos países de Latinoamérica. Por más información acerca de esta organización hay que ir a cumbreglobaluruguay.com.uy. Desde Montevideo, Uruguay, les informó Esteban La Rosa para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio Pacífico en Lima, Perú. Hasta la próxima. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional en Así Marcha el Mundo Evangélico y momento de enlazarnos con Buenos Aires, Argentina, con nuestro corresponsal Misael Osorio. ¿Cómo está, Misael? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? Buenos días, amigos de Radio del Pacífico. En esta ocasión comentarles que ya en esta etapa, cerrando lo que son las vacaciones de verano, muchas congregaciones están realizando los últimos campamentos. Destacamos en esta ocasión el campamento Noches Abiertas, que se está realizando del 24 al 28 de febrero en la localidad de Seiza, en la provincia de Buenos Aires. Estarán contando con la presencia de Fabián Liendo, Cortoplazo, Fila 9, Escalpata, Luis Beltrán, Oveja Cósmica, Quique Pavón, la predicación a través de Meni Escobar, Seven, Nuevo Sentido, contarán con la presencia del pastor Ale Gómez, Pablo Larrañaga y otros más. Sin duda es ya un tiempo especial en el cierre de todas estas actividades de verano. Muchos de los adolescentes ya se encuentran por volver a la escuela y quieren aprovechar este tiempo para compartir el mensaje de Dios. Asimismo, es un motivo de oración el tiempo previo al inicio de las actividades académicas. Muchos de los seminarios bíblicos aquí en Argentina vienen teniendo las últimas charlas previas al inicio de las actividades en la primera semana de marzo. Así que nos unimos en oración para que todos aquellos hombres y mujeres que tienen el llamado de Dios
puedan empezar a capacitarse en alguna de las instituciones teológicas a lo largo de todo este país. Desde Buenos Aires, Argentina, les informó su corresponsal Mitzael Osorio para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Seguimos presentando Así Marcha el Mundo Evangélico. A continuación, bloque internacional con Einstein Guzmán, de Valencia, Venezuela. Buenos días, Einstein. ¿Qué tal, Silvia y amigos de Radio del Pacífico? Esta es la información. En Venezuela es notable el decaimiento general y agudo de su infraestructura. Yo en lo particular regresé al país luego de 3 años viviendo en los Estados Unidos, y sin andar en que todo costaba unas 15 o 20 veces más caro, el cambio que más me impactó fue ver como si a cada calle, a cada edificio, a cada rincón del país le hubiese caído una capa de óxido y unos 30 años de envejecimiento. Nada está renovado, pintado ni arreglado. Más baches en las vías, más centros comerciales clausurados ante la crisis y la escasez. Es difícil encontrarse con un rayito de luz en medio de tanta desolación. No obstante, a veces nos encontramos con ciertos ejemplos de que en medio de la crisis se puede prosperar. Hoy, por ejemplo, veo en el portal del diario El Nacional un microdocumental sobre una nueva tienda de galletas ubicada en Caracas. Se llama Amanda Cookies, con un nivel de excelencia que me hace pensar que estoy viendo una tienda ubicada en cualquier ciudad desarrollada del mundo, y no en la segunda con mayor índice de violencia del planeta o la de mayor inflación. Asimismo, he podido atestiguar un par de experiencias en mi propia ciudad, Valencia. Una es un café donde se consiguen variedad de helados, café, pasteles de excelente sabor, con muy buen trato y un local hermoso, bien iluminado y amplio, algo raro en estos días. Y la otra es donde quiero hacer una pausa. El lugar se llama Cocadas Roxy y conozco desde hace años a los dueños. Cuando dejé el país 3 años atrás, era un pequeño local sumamente humilde que vendía agua de coco y una deliciosa merengada que aquí llamamos cocada. No sé si en Perú tengan algo similar, pero es dulce y deliciosa. Y sus dueños, Joan y Roxy, se empeñaban en hacer las mejores cocadas de la ciudad. No solo era la mezcla de trozos de coco recién cortados, leche, azúcar y hielo, sino que además le colocaban encima toppings de frutas que en mi país son exóticas y difíciles de encontrar, como fresa, melocotón y kiwi. En mi regreso a Venezuela, como era mi anhelo, ya que tenía 3 años sin probar esto en los Estados Unidos, decido deleitar mi paladar con una buena cocada de Roxy. Mis expectativas eran bajas. Pensé que quizás aún el local estuviese funcionando, pero más pequeño o más feo o con un producto de menor calidad. O quizás lo hubiesen clausurado, como muchos otros, debido a la dificultad de conseguir leche y azúcar o por el hampa, por la violencia. ¡Sorpresa! No solo estaba funcionando, sino que ahora tenía aire acondicionado. Era el doble de grande, tenía paredes decorativas de piedra, una iluminación espectacular, y ahora los vasos no eran desechables, sino que con tu compra te puedes llevar el vaso que es de plástico duro y reusable. De hecho, lo estamos usando aquí en casa. Esto es algo que no existe en ningún lugar de mi ciudad. Y aunque no había kiwi sobre mi cocada, seguían las deliciosas fresas y melocotones, bañadas en leche condensada. Un deleite de verdad. Joan y Roxy son fieles creyentes a Dios. No me cabe duda de que a estos jóvenes es la gracia del Señor la que les ha dado la sabiduría para emprender y progresar, cuando todos a su alrededor quiebran y retroceden. El Salmo 37:19 dice lo siguiente sobre los justos: no serán avergonzados en tiempos de escasez, y en épocas de hambre tendrán abundancia. Desde Valencia, Venezuela, les informó Sir Einstein Guzmán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico en Lima, Perú. En Así Marcha el Mundo Evangélico, los dejamos con Ricardo Darcourt desde California, Estados Unidos. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días, amigos y hermanos de Pacífico Radio de Lima, Perú. Esta es la noticia. Un senador cristiano ha evangelizado a 13 jefes de Estado. El capellán del Senado de Estados Unidos, Barry Black, es el líder espiritual de algunas de las personas más poderosas de este país, elegido para este puesto en junio del 2003. Él es pastor de alrededor de 100 senadores y ministros, además también de 600 legisladores en el Capitolio, que sirve como centro legislativo del país en Washington, D.C. Después de servir como capellán de la Armada de los Estados Unidos por más de 27 años, Barry se ha convertido en el 62º capellán del Senado. En medio de su camino de fe en el entorno gubernamental, dice que muchos legisladores son fervientes cristianos.
Recientemente Barry asistió al Desayuno Nacional de Oración en Washington, donde habló de los legisladores republicanos y demócratas que asisten a los estudios de la Biblia juntos. El diablo está trabajando para dividirnos, pero estoy aliviado cuando veo la oración de intercesión de nuestro Señor en Juan 17. Él podría haber pedido al Padre cualquier cosa para los creyentes, sino que dijo, Padre, para que sean uno como somos uno. Si estamos unidos como personas de fe, no hay nada que no podamos lograr en su nombre, dijo Barry. La belleza de tener 25 a 30 de ellos que se reúnen en una oración de café cada semana, verlos reunirse de nuevo en un estudio de la Biblia también cada semana, es ver que están interactuando entre sí. De vez en cuando se oye decir que los legisladores de ambas partes, de que su espiritualidad es suficiente para asegurar que el poder legislativo actúe como Dios quiere, expresó. Barry también dijo que la Iglesia en su conjunto a menudo subestima el poder de la oración. No entendemos el verdadero poder de la oración porque no estamos ejerciendo este privilegio en nuestra vida personal y devocional. El poder de la oración hace una gran diferencia, dijo Barry. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:17 que para nosotros es necesario orar sin cesar. Esa es la única cosa que Dios le pidió que hagamos de forma continua, agregó. Cuando oren sin cesar, estaremos constantemente conscientes de la presencia de Dios. Informó para el programa Así marcha el mundo evangélico su corresponsal Ricardo Antonio Darcourt desde California, Estados Unidos. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico regresamos en una próxima edición de Así marcha el mundo evangélico, siempre los sábados a las 7 de la mañana y domingos a las 8 de la mañana, en los 640 amplitud modulada y en www.pacificocomunicaciones.com. Además pueden escuchar nuestras ediciones en YouTube, en nuestro canal de Pacífico Comunicaciones. Seguimos orando juntos para celebrar en mayo 28 años del movimiento de oración. Este martes 28 de febrero a las 4 de la tarde en el Templo Catedral de Fe. La exposición bíblica estará a cargo del hermano Pedro Ferreira para que como iglesia sigamos con la carga espiritual de oración por el Perú y por todos los peruanos. Y bien, de esta manera llegamos al final de otra edición de Así marcha el mundo evangélico. Narraron para ustedes Juan Leca y Silvia Fernández. Buen fin de semana.